Se trataba de una muerte real, la de una mujer como ellas. El ruido de unos pasos, unas manos repentinas en el cuello, el pavor, el intento desesperado por respirar, los pulmones a punto de estallar y finalmente la nada. Hola, ¿qué tal? Yo soy Eva Ramos Urosa y hoy vengo con el favorito de enero. Antes de empezar con este vídeo os recuerdo que me podéis encontrar en todas mis redes sociales que dejo siempre en la cajetilla, sobre todo en Instagram, que estoy todos los días, y que como mejor me ayudáis es dando un like al vídeo y suscribiéndose al canal si todavía no estáis suscritas o suscritos. Además os recuerdo que en las cajetillas de información siempre os dejo todos mis enlaces de afiliada por si acaso queréis comprar alguna de las cosas que menciono en los vídeos. A vosotras no os cuesta nada y a mí me ayudáis un poquito si lo compráis a través de esos enlaces. Vamos allá con el vídeo, que como veis es un tipo de vídeo que todavía no estaba haciendo en el canal, pero que quiero empezar a hacer mes a mes. Se trata básicamente de que voy a elegir una de las lecturas que he hecho en cada mes para elegirla como la mejor del mes y os voy a contar un poquito sobre ella, un poquito por qué, y la vamos a puntuar juntas. Voy a usar el sistema de puntuación que decidí empezar a usar con los libros hace tiempo ya, pero que no he estado usando en los wrap-ups porque tardo mucho en hacerlo. Entonces no lo voy a hacer en la vida con todos los libros así con vosotras, pero sí que me apetece hacerlo con los mejores libros para que veamos hasta qué puntuación ascienden y además luego va a ser algo que espero que me ayude a final de año a elegir los mejores del año, así que podéis ir viendo cómo va la cosa. Esta idea me ha surgido por algunas compañeras de las que suelo ver sus vídeos, son compañeras de las que os recomiendo todo el rato sus canales. No os lo voy a dejar en este porque no es de alguien en específico y ahora mismo no recuerdo exactamente bien cuáles lo hacen habitualmente y cuáles no, pero bueno, son esas compañeras que os estoy todo el rato mencionando. Ellas, a las que se lo he visto hacer, lo suelen hacer en los vídeos de los wrap-ups, lo hacen al final del vídeo, elegir uno como el mejor o unos cuantos como los mejores. Yo no lo voy a hacer en los wrap-ups porque pues ya sabéis que me quedan vídeos súper largos, entonces no quiero alargarlos más todavía con estos, pero me apetecía mucho jugar a este juego, así que he decidido hacerlo en un vídeo aparte que espero que me quede más cortito y así poderme explayar un poco más hablando de ese libro en concreto que voy a elegir como el mejor. Explicado esto, que solo haré en este vídeo por ser enero y ser el primer vídeo de mejor lectura del mes, vamos allá con cuál ha sido la mejor lectura de enero. Me ha costado porque ya sabéis que ha sido un mes con buenas lecturas, pero la verdad es que en cuanto me he parado a pensar un poco, no he tenido mucha duda en que tenía que estar aquí Anne Perry con Los crímenes de Carter Street, que es el primero de la saga de Thomas Pitt. Hace poquito habéis visto el wrap-up, así que ya habéis visto mi opinión y lo bien que me lo pasé con él. Vamos a ir ahora con la puntuación por áreas, ¿vale? Para sacar esa puntuación global a la que voy a dar al libro. Es sobre 10. Ahora lo vais a ver, pero antes quería contextualizar un poco mi experiencia personal para aclarar que me ha apetecido poner este libro aquí porque no solo es que el libro me haya gustado mucho, sino que me ha abierto a una experiencia mucho más larga, porque como digo, es el primero de saga. Entonces ya sabéis que yo ya sabía que la autora me gustaba mucho, pero el hecho de que de una autora que me gusta mucho haya descubierto nuevos personajes que se alargan en el tiempo y de los que voy a tener un montón de libros que leer, pues ha hecho que la experiencia fuera mucho más positiva, porque claro, a la vez que me estaba gustando y que me estaba encantando, estaba gozándomelo por pensar, bueno, es que me está encantando y encima me quedan tropecientos libros que leer de esta misma historia. Eso ha hecho que vaya mucho más arriba de lo que se hubiera colocado si quizá fuera un libro individual. Vamos allá con las puntuaciones a ver en qué puntuación global se queda. Sabéis que yo la forma que tenía de puntuar a los libros era por áreas. Son 6 áreas, he dejado, al principio empecé haciendo otras pero las he retocado un poco, creo que se adapta mejor así. Y las áreas son trama, personajes, ambientación, suspense, enganche, romance y final. Vale, vamos a empezar por la trama. A la trama le doy un 9, quiero ser recelosa con esos 10, pero un 9 sí que se tiene que merecer porque la trama es una de las cosas que me ha hecho pasármelo muy bien. Es el tipo de misterios que a mí me gustan, en los que hay asesinatos, pero unos asesinatos que no son muy truculentos, aunque sí lo justo junto con la ambientación y otros factores como para ponerte el pelillo un poquito de punta, como que no te hace pasar miedo a ti, pero entiendes perfectamente el miedo que pasan los personajes del libro por lo que está sucediendo y me gusta mucho el ritmo que lleva la trama, cómo se suceden las cosas.
cómo están hechos las distintas fases de la historia, la introducción cuando te presentan a los personajes, después cómo se suceden los distintos giros dentro de la trama de misterio cuando ya han pasado cosas, que no quiero decir cuáles son, pero pasan varias cosas, y después el ritmo que lleva hasta ese final que te mantiene enganchado hasta la última página. Pero bueno, esto lo vamos a dejar para el final. En cualquier caso, que la trama me ha gustado muchísimo, que me ha gustado mucho el misterio que se presenta y me han gustado mucho los asesinatos que se presentan, así que un 9. Los personajes son otro 9, no he querido ponerles un 10 porque igual falta un poquito de evolución en los personajes, pero claro, es que eso es perfectamente normal porque, como digo, es un primero de saga y de una saga muy larga, así que eso lo vamos a encontrar en los siguientes libros. Por eso se ha quedado en el 9 en vez de en el 10, pero los personajes principales, que es Thomas Pitt, que es el inspector, y Charlotte, me han encantado, me lo he pasado pipa con ellos. Charlotte me ha encantado, es un personaje femenino importante que, bueno, es la narradora, es la protagonista realmente de este libro, y me ha gustado muchísimo, pero es que Thomas Pitt, que yo tenía menos expectativas en él, también me ha gustado mucho, 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 y lo mejor de todo es que no se queda ahí, es que todos los secundarios, tanto los más recurrentes como los que solo aparecían un ratito, me han parecido interesantes, me han parecido bien desarrollados, me ha parecido que cumplían genial su papel, me ha parecido que cada uno tenía un rol muy específico, que en muy poquitas páginas o muy poquitas frases te dejaba súper clara cuál era su función y cuál era su personalidad. Bueno, he amado a los personajes de este libro. Ambientación, aquí sí, un 10, es una de las mejores cosas de esta saga, en general de Anne Perry, y es que ya sabéis que esto es historias de misterio en la época victoriana, y es una época victoriana súper bien descrita, no se para en detalles, pero tú estás metidísimo ahí, ves esas calles de Londres, esas casas, esos bares, los clubs de caballero, no sé, está súper bien tanto en lo que es ambientación pura y dura de escenarios como lo que es ambientación en cuanto a cómo eran las clases sociales, a explicarte cómo se relacionaban entre ellas, a verlo de primera mano, a ver toda esa moral que estaba por detrás, el tema de la moral de la gente rica en función del dinero que tenías y del estatus y de cómo te podías hundir. Aquí también hay mucho salseo y mucho cotilleo de época, y ahí también es cuando los autores aprovechan para contarte un poquito de esas cosas, de cómo se llevaban en la época las relaciones sociales y las relaciones de clase. Eso yo me lo gozo siempre, y si es con asesinatos, pues ya sabéis que mejor. O sea, yo todo lo que disfrute, si hay asesinatos, pues mejor. Enganche o suspense, otro 10 sin lugar a dudas, porque fue un libro que me enganchó a morir. O sea, si fue lectura conjunta, si no hubiera sido lectura conjunta me lo hubiera leído en un día, en 2 días, o sea, increíble, y todo el rato, o sea, no ha habido ningún momento en que decayera mi enganche en absoluto, así que un 10 redondísimo. Romance, le he puesto un 8 porque hay algo de romance, sabéis que a mí me gusta que haya romance en los libros, aunque sea de forma secundaria. Creo que en este caso es el punto justo de romance porque no se centra en él, pero sí que tiene una carga importante en la historia, y me gusta mucho cómo se desarrolla en todos los personajes en los que se presenta. Es verdad que se queda en un 8 y no sube al 9 o al 10 porque me parece que al final se precipita un poco, me hubiera gustado un poquito más de fuego lento en alguna situación, sobre todo tirando para el final, pero bueno, se lo perdono y sigue siendo un 8 porque lo he disfrutado mucho y porque también forma parte de los personajes, que también por eso les quieres tanto, porque también te hacen partícipe de muchas cosas de su vida privada. Y ya por último vamos al final, que es donde flojea un poquito más y le he puesto un 7. Es un final satisfactorio, a mí me ha gustado, pero es verdad que hay algún punto del final que no he terminado de disfrutar del todo y que creo que se podía haber hecho de otra forma o que quizás sobraba algo. Este es un final en el que la crítica más normal que creo que se le puede hacer es que quizá es precipitado, pero para mí eso no es una crítica, para mí no es precipitado. Bueno, no es que no lo sea, es que a mí me gustan los finales precipitados. Yo odio cuando un libro de misterio hace que al final me aburra. Yo necesito un final rapidito, de venga, cuando ya la resolución está clara, cuando yo ya sé lo que está pasando, pim pum pam y finalizamos. Entonces, a mí eso me gusta, sí, es rápido, ocurre en las últimas hojas, pero es que a mí eso me fascina porque eso quiere decir que has estado enganchado a muerte hasta las últimas hojas, o sea, que te quedan 2 hojas y tú dices, pero ¿cómo se va a acabar esto en 2 hojas? Y luego acaba. Entonces yo entiendo que haya gente que diga, pues esto es precipitado, pero yo digo, pues maravilla, porque hasta la última hoja literalmente estaba yo que me moría. Entonces, esa no es mi crítica, mi crítica va más por cómo es ese desenlace y un factor que juega, que tiene un peso importante en el desenlace.
y que no puedo decir porque sería un spoiler monumental. Entonces ya está, pero ese final es lo que va a bajar un poquito la nota, porque vamos a hacer la media y enseguida os digo qué nota global le sale al libro. Pues la nota de Los crímenes de Keter Street es un 8,3. Súper buena nota, súper buen libro, sabéis que lo recomiendo muchísimo, que estoy enamorada de Anne Perry y de Thomas Pitt, que voy a seguir y que estoy súper feliz de haber hecho este vídeo para decir que este ha sido el mejor del mes. Un 8,3 que en realidad se queda un poquito bajo, recordemos que lo que le ha bajado ha sido el final y un poquito del romance, pero que lo demás son 9 y 10, así que bueno, pues este va a ser un libro de esos que creo que voy a tener muy en cuenta cuando haga los mejores del año, aunque cuidadito, porque este año se van a venir más lecturas de esta saga. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que no haya quedado muy largo, normalmente serán un poquito más cortos seguramente, pero hoy os quería explicar un poco por qué hacía este vídeo y de qué van y cómo lo voy a hacer, así que nada, contadme si os gusta la idea, si os gusta que os vaya a ir contando cuáles son los mejores del mes. Voy a intentar limitarme siempre a elegir solo uno, lo cual va a ser muy difícil en algunas ocasiones, pero esto va a ir así, sí o sí. Así que vamos a ir viendo lo que sale. Decidme en comentarios lo que opináis de este tipo de libros y decidme en comentarios si leéis Anne Perry, si os apetece leerla, si os ha llamado este libro y todo lo que queráis. Y si tenéis recomendaciones, como siempre, pues las acepto gustosísima. Os recuerdo una vez más que me podéis encontrar en todas mis redes sociales, sobre todo en Instagram, y que gracias si dais like y os suscribís. Nos vemos muy pronto. ¡Chao!